¿Qué significa la denuncia y potencial investigación en contra del ministro en retiro, Arturo Saldívar? ¿Qué refleja esta acusación que viene presumiblemente de la oficina de Norma Piña contra Arturo Saldívar? ¿Qué estamos viendo a 50 días del periodo electoral? Importantísimo lo que está sucediendo en nuestro país en este momento, y eso es algo que estamos discutiendo aquí en Radicales este viernes a las 10 de la noche en Estudio B. Pues es que estamos hablando de lo más podrido de la política, de los intereses en México, del Poder Judicial de la Federación, y el asunto no es solamente Norma Piña, es toda una nata descompuesta, corrupta, putrefacta que aquí analizamos. Sí, yo planteaba que no me desagrada este pleito, de hecho lo llevaba yo al extremo, decía qué bueno que se den con todo, pero que salga la podredumbre y que de la destrucción, si ustedes quieren, de lo que está pasando allá adentro en el Poder Judicial se pueda construir algo nuevo. Al final, yo digo, el presidente López Obrador tenía razón, hay que reconstruir ese poder. ¿Cómo hacerlo? Bueno, aprovechemos a lo mejor esa coyuntura. ¿Quién conforma al Poder Judicial y quién conforma los órganos autónomos? ¿Son entes más allá del bien y del mal, sin ningún tipo de interés? ¿O son seres humanos de carne y hueso con un antecedente político, con valores ideológicos, con intereses legítimos o turbios? Todo eso se analiza en Radicales. Ya lo sabe usted. Viernes 10 de la noche en Estudio B, suscríbase. ¿Me dejan hacer un comercial muy rápido, Radicales? Claro. Rápido. Domingo, acuérdense que es el segundo debate también de la Ciudad de México. Van a estar Perla Velázquez, va a estar Dulce Olvera, va a estar Obed Rosas y Meme Yamel en el postdebate de este domingo, no se lo pierda, 7:30 de la noche, empieza con comentarios de Perla y de Obed, y luego ven el debate y luego se van al postdebate, que siempre son muy buenos. Así que, pues gracias a todos, muchachos, gracias. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a El Semanal. En esta ocasión preparamos para ustedes un resumen de las noticias más destacadas en México del lunes 15 de abril a el día de hoy, el día que grabamos, el 19 de abril. Vamos a una cortinilla muy cortita y regresamos. Bueno, vamos a empezar con la información para que ustedes tengan el contexto de todo lo que sucedió esta semana. En primer lugar, les informo que el lunes 15 de abril, el presidente López Obrador se pronunció sobre la denuncia que desde la semana pasada ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de Arturo Saldívar. Él es el exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y ya les habíamos informado la semana pasada que se ordenó investigarlo. Bueno, el lunes se pronuncia el presidente López Obrador y calificó esta investigación como una venganza. Nada más para que recuerden, para que ustedes tengan el contexto, la investigación fue ordenada por la ministra presidenta de la Suprema Corte, que es Norma Piña Hernández, y esta investigación apunta en contra de Arturo Saldívar. Él es su antecesor en el cargo y también la investigación ordena investigar a otros funcionarios y exfuncionarios por posibles actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y abuso de funciones. Entre estos funcionarios pues están jueces que desecharon amparos que se habían promovido en contra de obras emblemáticas del gobierno actual como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. También les decía, esta investigación fue ordenada desde la semana pasada a partir de una denuncia anónima. Y es importante recordar que Arturo Saldívar actualmente es el asesor de la candidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum, para la reforma al Poder Judicial. Arturo Saldívar acusó desde el viernes sin embargo, en una entrevista que dio a los periodistas,
que esto se trata de una cuestión política y que tiene como objetivo, pues, apoyar o respaldar de alguna manera a Xochitl Gálvez. ¿Por qué lo dice? Bueno, pues porque denuncia que con esta acusación se mancha de alguna manera su imagen, su trabajo en la Suprema Corte y pues con la intención de afectar también la campaña presidencial que acompaña de Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar lo que comentó el presidente López Obrador sobre esta investigación en contra de Arturo Saldívar. El mismo ministro Saldívar ha dado a conocer que el usurpador Felipe Calderón le mandó a decir con el secretario de Gobernación, Gómez Mon, que cambiara su resolución sobre la guardería ABC y no la modificó, pero todos los demás, incluido José Ramón Cosío, votaron en contra de que se investigara y se castigara a los responsables. Es que son muy hipócritas. Esa es su doctrina, la hipocresía. Entonces, ¿dónde está el problema? Que yo me reúna, como lo expresé, con el fiscal y con el presidente de la Corte para decirles, este es un asunto de Estado, nos interesa a todos los mexicanos saber lo que realmente sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa y ayúdennos, porque ¿saben de dónde salió la protección de los responsables de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa? No solo del Poder Ejecutivo, también del Poder Judicial, porque otorgaron amparos que le permitieron a 80 personas involucradas en el caso obtener su libertad bajo el supuesto o con las pruebas de que fueron torturados. Y en efecto, unos fueron torturados, pero no todos. Y dejaron en libertad a quienes sí habían participado en la desaparición de los jóvenes. Y de eso tengo todas las pruebas. Todas las pruebas. Además, ¿quién hace la denuncia, la resolución? En el Poder Judicial, pero con la asesoría de especialistas en derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le hace Álvarez y Casa y otros. ¿Dónde está Álvarez y Casa ahora? Ya eso se los dejo de tarea porque no me puedo meter en esos asuntos. Pero no era el Poder Judicial así en abstracto tomar la decisión de otorgar un amparo a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes. Tuvo que haberse resuelto arriba. Se tuvo que haber consultado al entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué juez? Díganme ustedes, ¿qué magistrado va a tomar una decisión así sin consultar
y recibir línea de arriba. Entonces, todo esto es lo que tiene que aclararse. Qué bueno que está este debate. Qué bien que están saliendo todas estas cosas. Porque eso antes permanecía oculto, no se sabía. Claro, en los medios de información, que la mayoría son de manipulación, están linchando, ¿no? Es un linchamiento público, político, contra Arturo Saldívar. Escucharon al presidente López Obrador. No es la primera vez que hace estos señalamientos en contra del Poder Judicial, a quienes describe como lo describe como un poder que está al servicio de potentados y de la mafia del poder económico y político. Fue lo que escuchábamos. También nada más aquí una acotación para que ustedes, cuando escuchen estos comentarios que hace el presidente López Obrador sobre el caso Ayotzinapa, pues hay que leerlos con cautela, porque está, por un lado, condenando la tortura cometida contra algunas de las personas detenidas por este caso, pero rápidamente matiza, ¿no? Dice que, bueno, esta decisión de dejar o no en libertad a estas personas, pues tuvo que tomarse desde arriba. Lo que sí es cierto es que también, al rápidamente matizar esta cuestión de por qué se deja en libertad a las personas detenidas por el caso Ayotzinapa que sufrieron tortura, que fueron víctimas de tortura, pues también de alguna manera está omitiendo decir lo que no hizo la Procuraduría General de la República, en ese entonces Procuraduría, ahora Fiscalía, porque ya tenían la orden también la Procuraduría de recabar más pruebas, ¿no? Justo para evitar dejar en libertad a estas personas que ya habían sido detenidas por el caso Ayotzinapa. Entonces, para que leamos y escuchen ustedes con cautela esas declaraciones y escuchar pues también a la postura que ha tenido el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que acompaña a las familias, donde pues han enfatizado eso, que es una cuestión también de la Procuraduría que no ha hecho su trabajo y no nada más, bueno, más bien recordar que si una investigación tiene ahí señalamientos de tortura, pues la verdad las pruebas, lo que se presente, no es confiable, no podemos confiar de lo que se obtuvo de esta manera. Ahí nada más el comentario. Vamos ahora con otra información, tiene que ver con otro tema, pero que también es importante y marcó esta semana en cuestión de temas políticos, porque el dirigente del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, Alejandro Moreno, denunció al exgobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, por el desvío de 1,365 millones de pesos. Esto fue bastante impactante porque ustedes recordarán, Erubiel Ávila hasta hace poco tiempo todavía estaba en las filas del PRI, era militante del PRI. Bueno, ahora Alejandro Moreno lo está denunciando por peculado y desvíos de recursos durante su gestión. Esto lo anunció en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado de los dirigentes del PAN, Marco Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano. Mostró también una imagen de Erubiel Ávila y de Raimundo Martínez Carvajal, exalcalde de Toluca, en una reunión con el Partido Verde Ecologista, en el que ahora pues están tanto Erubiel Ávila como Martínez Sendejas, que es el hijo del exalcalde de Toluca. ¿Qué es lo que dijo Alejandro Moreno? Que Morena está sacando, esto es su textual, delincuentes de la cárcel y poniendo operadores a cambio de impunidad. Vamos a escuchar un fragmento de lo que comentó en esa conferencia. En el caso específico del exgobernador Erubiel Ávila Villegas del Estado de México, presentamos denuncia penal por los delitos de peculado, desvío de recursos públicos por más de 1,365 millones de pesos,
por no haber comprobado, esto está acreditado, los recursos públicos federales que les entregaron, fondo de aportaciones y sobre todo en los temas de salud, que es de conocimiento público y se ha vertido en medios de comunicación denuncias que hay en el Estado de México por más de 20,000 millones de pesos. Eso se ha dicho ahí en el Estado de México, pero formalmente está la denuncia penal de los recursos que están y que se han desviado en salud, en educación, y toda esa información es pública. Nuevamente vemos que Morena y sus aliados agarran a la basura política y se la llevan con ellos para trabajar. Por eso hoy denunciamos que Morena, cuando le conviene, está utilizando los temas judiciales para tratar de que beneficien sus campañas electorales y nuevamente está politizando la justicia. Dejemos claro que la ley es la ley y por ello no pueden andar concediendo indultos a priori a quienes ellos necesitan para operar su elección y la elección. Lo dejamos claro, son unos cínicos, sinvergüenzas y corruptos. El exgobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, se pronunció al respecto y además de criticar la gestión de Alejandro Moreno al frente del PRI, afirmó que durante su administración sus cuentas fueron claras y transparentes. También dijo que no teme ser investigado. Bueno, también es importante recordar que Erubiel Ávila ha sido señalado por irregularidades en el ejercicio público, corrupción y desvíos. Por ejemplo, en su primer año de administración se identificó un posible mal manejo de fondos federales destinados a la salud y a programas sociales. Esto, pues, de acuerdo con una revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública de 2017. Son señalamientos que Erubiel Ávila ha negado. Todavía en 2021 comentó que estos desvíos no se cometieron y que durante su mandato y que se sigue, pues que era un tema que se seguía revisando. Por eso, por este pasado que tiene Erubiel Ávila, es que se ha criticado mucho a Morena por aliarse con el Partido Verde y también al Partido Verde por estar respaldando ahora a políticos como Erubiel Ávila. Bueno, y tienen la denuncia que hizo Alejandro Moreno contra un expriista. Y una información también importante tiene que ver con el voto en el extranjero. Esto es algo que se comentó mucho, al menos en redes sociales, durante el fin de semana. Bueno, y el lunes el Instituto Nacional Electoral aceptó que cometió un error porque comunicó a 39,724 personas que habían sido excluidas de la lista nominal de electores residentes en el extranjero para votar el próximo 2 de junio. El consejero del INE, Arturo Castillo, que es presidente de la Comisión Temporal de Voto de las y los mexicanos en el extranjero, confesó en sesión extraordinaria que el envío de un correo electrónico genérico pues fue un error por parte del organismo electoral y descartó que se trate de un problema técnico, sino que fue un problema de comunicación. Vamos a escuchar qué comentó el consejero y regresamos. Parece que aquí sí fue un error del instituto. O sea, de hecho, lo puedo decir con esta claridad. Todos los cuestionamientos que surgieron en redes sociales y gran parte de los cuestionamientos que están surgiendo en medios de comunicación se deben no a un problema del procedimiento técnico de revisión de la lista, sino a un problema de comunicación. La comunicación no fue la más adecuada, no fue la más precisa, tampoco fue la más oportuna. Creo que este es un área que sin duda alguna tenemos que revisar justamente para atender las preocupaciones y las dudas que surgieron en las 39,000 personas afectadas. Enviamos el domingo otros 39,726 correos explicando con mucho más detalle qué es lo que había sucedido, por qué habíamos realizado esta revisión y cuál es el procedimiento que las y los ciudadanos tienen que seguir para solicitar su aclaración, aclarándoles, como siempre, como lo decíamos desde un principio, que esto no significa que pierdan su derecho al voto. Esto ya lo hicimos. Ahorita el siguiente paso es esperar que nos lleguen miles de aclaraciones, esperaría yo, para verificar y subsanar todas aquellas que...
Eso comentaron desde el INE el día lunes. Y yo les tengo una actualización. Hasta este viernes 19 de abril, el INE informó que ha recibido reclamaciones directas de 12,000 mexicanas y mexicanos que buscan votar en el extranjero y que su registro fue cancelado por irregularidades o falta de documentos. Esto ya está en revisión y el órgano electoral ha dicho que están revisando estos casos para garantizarle a estas personas que viven en el extranjero que sí puedan votar en la modalidad que elijan. Y pues nada más para que quede claro, Arturo Castillo dio una entrevista que se publica este viernes 19 de abril en Milenio y explicó que de los 39,724 registros cancelados para el voto fuera del país, ya son 12,000 personas que están solicitando una aclaración y que todos los paisanos que están allá en el extranjero van a poder votar, pues siempre y cuando tengan su credencial vigente. Esto es importante para que ustedes ahí tengan el dato. Y vamos a pasar también con otra información, algo que se aprobó el día lunes y que ha dado de qué hablar durante toda la semana. Tiene que ver con una cuestión de pensiones. Desde el lunes, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó con votos a favor de Morena y de sus aliados y 10 en contra de la oposición un dictamen para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Esa propuesta la presentó el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, y también está respaldada por la diputada morenista Ivonne Cisneros. Lo que plantea es que los recursos que financiarán el fondo de pensiones saldrían de 5 fuentes. Una de ellas de los ahorros para el retiro y la vivienda del IMSS de trabajadores de 70 años o más que no han sido reclamados. Y lo que ha insistido Morena es que solo se van a tomar fondos de cuentas que ya no estén activas. El Fondo de Pensiones para el Bienestar tiene la misión de complementar los recursos para garantizar el 100% de las pensiones a las y los trabajadores. Esta iniciativa pues también se ha discutido durante toda la semana, ha generado también críticas desde la oposición que, por ejemplo, aseguran que esta reforma tiene diversas inconsistencias y se trata de un robo contra miles de trabajadores. Y por esta otra parte, les decía, desde Morena están explicando que no se van a quitar los recursos de las pensiones a otros trabajadores. Ahí tienen ustedes el dato, ya se aprueba en la Cámara de Diputados y en comisiones y pues todavía sigue ahí en discusión. Les informaremos cómo avanza este tema. Y vamos a pasar ahora al martes 16 de abril. La primera noticia destacada de ese martes 16 de abril retoma nuestra primera noticia destacada del lunes, que tiene que ver con la denuncia que se presentó contra Saldívar, porque ese día, el martes, el exministro se pronunció en una conferencia de prensa sobre qué es lo que hará. Dijo que va a pedir un juicio político contra Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte, por esta investigación que ordenó en su contra. Algo que destacó es que con la denuncia quedó clara la enemistad que tiene la ministra con Saldívar. Él ocupó el cargo que ella ocupa ahora, antes, pues previamente. Vamos a escuchar qué comentó Arturo Saldívar en esta conferencia del martes 16 de abril. Tomamos la decisión de que no solamente había que denunciar públicamente esta maniobra indebida de la ministra Piña, sino que había que tomar acciones legales, las que son procedentes de acuerdo a nuestro marco jurídico. De tal suerte que con el acompañamiento del Partido Morena y del equipo de campaña de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, vamos a interponer y a presentar en los próximos días las siguientes acciones. En primer lugar, presentaremos una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión del delito en contra de Administración de Justicia previsto en el artículo 225, fracción primera del Código Penal Federal. ¿Por qué?
porque es evidente la enemistad manifiesta que tiene la ministra Piña conmigo. Se debió de haber excusado de conocer de esta investigación, haber turnado el asunto al ministro decano y ella no haber participado. Por ello, estaba impedida para conocer de este asunto. Debo decirles que tengo conocimiento que se está presionando a jueces y magistrados para que declaren en contra nuestra, ya sea en los medios o en los procedimientos administrativos. Quiero decir enérgicamente que estaremos muy pendientes y cuando tengamos evidencia de que está sucediendo, haremos las denuncias públicas y jurídicas respectivas. Y a cualquier persona que declare falsamente en nuestra contra, también presentaremos denuncias por falsedad en declaración. Todo esto, todo este cúmulo de irregularidades, la intervención indebida de Norma Piña en el proceso electoral, el uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación, nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el artículo 7, fracciones primera y tercera de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, por realizar actos que redundan en un ataque a las instituciones democráticas, como lo es la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su organización y la determinación de su presidencia, así como por violaciones a derechos humanos e injerencia en los procesos electorales por la dolosa filtración del auto admisorio. La ministra Piña ha incurrido en responsabilidades que pudieran dar lugar a delitos, en responsabilidades electorales, en responsabilidades administrativas y también en responsabilidad política. Es indigno usar a la Corte para pretender obtener beneficios de una candidata de la derecha conservadora y para tratar de detener la reforma judicial que estamos empujando. Ese es el anuncio que hace Arturo Saldívar y pues esto destaca, ¿no?, esta última parte que va a denunciar que la ministra presidenta se reunió con líderes partidistas para diseñar esta que calificó como una embestida en su contra. Se parecen también los argumentos que da Arturo Saldívar con lo que dice desde la denuncia que aprueba la Suprema Corte, porque también están reclamando la falta de autonomía que había en la Suprema Corte cuando Arturo Saldívar encabezaba la institución. Mencionan también, por ejemplo, que hubo presiones, ¿no?, para que los jueces avalaran o no ciertos proyectos. Entonces, pues se parecen ahí las acusaciones que hacen desde la Suprema Corte y ahora con la respuesta que da Arturo Saldívar. Ese día, el martes, también otra persona que respondió a las acusaciones fue Netzaí Sandoval. Él fue director del Instituto Federal de la Defensoría Pública durante la gestión de Arturo Saldívar y rechazó las acusaciones que también lo involucran. En la red social X, desde su cuenta de X, compartió punto por punto por qué la denuncia que se aprueba desde la Suprema Corte, la investigación que se avala desde la Suprema Corte, pues es falsa, ¿no? Eso se los compartimos porque es importante que tengan ahí todas las partes, ¿no?, lo que están respondiendo los acusados y lo que dice la Suprema Corte. Por ejemplo, una acusación de la que Netzaí Sandoval se lavó las manos, rechazó, fue que durante su gestión en el Instituto Federal de la Defensoría Pública fuera construido un roof garden de lujo en la terraza del edificio, donde según se señala en esta investigación, se realizaban
eventos con música, alcohol hasta altas horas de la noche. Lo que Netzaí Sandoval dice es que esto es mentira, que este Roof Garden se habilitó para uso comunitario de todos los trabajadores del instituto y que durante la pandemia pues les sirvió para la ingesta de sus alimentos. Ese es uno de los puntos que señaló, con los que se defendió Netzaí Sandoval. Pero para que tengan también más contexto, yo y los invito a que después del semanal vayan a el versus que se realizó, que se publicó este martes, porque ahí pues Daniela Barragán, Perla Velázquez, Meme Yamel y Adriana Buentello ponen a competir, o bueno, confrontan a la ministra Norma Piña y a Arturo Saldívar. ¿Qué está pasando? ¿La ministra está o no en campaña? ¿Cómo podemos entender la investigación de la Suprema Corte? Está ahí la invitación para que ustedes vean este análisis que hacen las reporteras en el versus de esta semana. Una información también muy importante del martes 16 de abril, es la respuesta que han tenido varios países, incluyendo México, a la intromisión a la embajada mexicana en Ecuador, de lo que les hemos informado y que la semana pasada también les dimos detalles de cómo ha avanzado el tema. Bueno, el martes el presidente López Obrador hizo un llamado a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, que está integrada por 33 países de la región, para que se unan en torno a una denuncia que ha presentado México ante la Corte Internacional de Justicia por este ataque de Ecuador en contra de la embajada mexicana. El presidente, en un mensaje, ratificó la importancia del respeto a la soberanía de las naciones y también pidió que se finquen responsabilidades por el asalto que ordenó el presidente Daniel Noboa contra integrantes de la misión diplomática mexicana. Lo que está pidiendo México y que invita a los países de la región a que se unan es que el Tribunal de Justicia presente a la Asamblea General de la ONU la resolución de expulsión en definitiva de Ecuador. Y también pues está pidiendo, ya les decía, que el caso avance en la Corte Internacional de Justicia. Los países que ya se han pronunciado son, por ejemplo, Nicaragua y Venezuela, que retiraron a su personal consular de Ecuador. Y también ese día, el martes, durante la CELAC, el presidente Nicolás Maduro pues anunció que retiraría al personal diplomático, pero también lo que destacó fue las declaraciones de otros presidentes como Gustavo Petro en Colombia. Él informó que también suspendería, por ejemplo, la reunión que estaba planeada de manera bilateral con Ecuador. En su cuenta de X escribió que se ha suspendido el gabinete bilateral con este país, con Ecuador, que había sido planificado, pero pronunció: creo que lo sucedido en la Embajada de México es muy grave. Reconstruir el derecho internacional es fundamental si se quiere la paz del mundo. Eso es lo que ya había escrito desde el lunes el presidente de Colombia, Petro. Pero el martes, durante esta reunión de la CELAC, el presidente de Brasil, Lula da Silva, calificó de inaceptable el asalto de las fuerzas de seguridad ecuatorianas a la Embajada de México. Y una cita, algo que destacó fue: lo que pasó en Quito el 5 de abril es simplemente inaceptable y no afecta solo a México, nos concierne a todos. Pedir disculpas formalmente por parte de Ecuador es un primer paso en la dirección correcta. Destacó que esta acción no había ocurrido nunca, ni en los peores momentos de separación y desacuerdo en Latinoamérica y el Caribe. Dijo, ni siquiera en los sombríos tiempos de las dictaduras militares en nuestro continente. La verdad es que los presidentes latinoamericanos hicieron pronunciamientos fuertes, condenaron la actuación del gobierno de Ecuador. Y pues ese día, también las declaraciones se hicieron en un contexto donde el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ya se había pronunciado en una entrevista que se difunde ese día, el martes, al canal australiano Special Broadcasting Service. El presidente
dijo que invitaría a su homólogo, al presidente López Obrador, a comer ceviche y tacos para resolver el conflicto diplomático entre ambas naciones. Dijo que tampoco tiene algún resentimiento sobre la decisión que tomó. Dijo que desde su gobierno creen que están del lado correcto de la historia y pues ellos también, es decir, está respaldando esta decisión, que están del lado correcto de la historia. Por ejemplo, dijo que Jorge Glass, que es el ex vicepresidente de Ecuador, que estaba pidiendo asilo en México, ya había tenido una sentencia, tuvo un juicio justo. Y eso es lo que pensó su Departamento de Justicia y el Poder Judicial de Ecuador. Por eso no se arrepiente de pues llevar ahí a la Fuerza Pública de Ecuador para que forzara la entrada a la embajada mexicana. Les decía, cuando se le pregunta explícitamente cómo planea resolver esta disputa con México, dice que invitará al presidente a comer ceviche y que juntos podrían hablar. En ese contexto se da la reunión de la CELAC el día martes. El miércoles 17 de abril, y estamos avanzando, también hubo hubo información sobre este tema, porque desde la conferencia matutina el presidente López Obrador informó que Honduras, al igual que Venezuela, decidió retirar a su personal diplomático de Ecuador en un acto de solidaridad con México. Después de proyectar en esa conferencia la cumbre extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, el presidente repitió que lo que anunció Venezuela también lo decidió Honduras, que es llamar a su personal diplomático allá en Ecuador. Vamos a escuchar qué es lo que anunció el presidente sobre la postura de Honduras el miércoles 17 de abril. Lo que anunció Venezuela también lo decidió Honduras. Llamar a consultas a su personal diplomático en Ecuador. ¿Acompañar a México con la denuncia? Pues no sabemos todavía, pero lo cierto es que la mayoría se votó en la OEA y solo hubo un voto en contra de Ecuador y una abstención de El Salvador. Todos los demás países, 29 a favor de los derechos de México y en contra de la violación del derecho internacional. Bueno, y algo que también destaca de esta reunión que mantuvieron los gobiernos parte de la CELAC, pues es el llamado a resolver el conflicto en la región, a mantener la unidad y pues no permitir que escale. Este llamado lo reiteraron varios presidentes. El presidente López Obrador también lo ha reiterado, esa cuestión de resolverlo en la región, en Latinoamérica y pues volver a unirse, a resolver estas diferencias. Otro tema también destacado, es un cambio completamente, pero es importante, tiene que ver con la cuestión electoral acá en México, específicamente una cuestión de un senador, un candidato a senador que ya no va a ser candidato a senador, pero bueno, les cuento que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el miércoles rechazó la candidatura de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Él es exgobernador de Tamaulipas y, sin embargo, les hemos informado que ha sido denunciado por varios delitos, por ejemplo, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y aquí hago una corrección. Había dicho que le estaba buscando una senaduría, estaba buscando una diputación federal representando al PAN. Perdón, hago esa corrección. Bueno, lo que el Tribunal Electoral decidió el viernes es que no es elegible para competir por este cargo. Esto lo definió en una sesión pública, le negó la candidatura al exgobernador. Este exgobernador actualmente se encuentra en Estados Unidos
y la decisión de negarle la candidatura la tomó el tribunal con 4 votos a favor y 1 en contra. El único voto en contra lo hizo el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien mencionó que Cabeza de Vaca se encuentra actualmente en libertad y no existe actos de requerimiento judicial. Por eso defendió que sí podría mantener la candidatura. El Tribunal Electoral lo rechaza y pues nada más para que tengan ahí el dato, fue en febrero de este año cuando los representantes de Morena y del Partido del Trabajo en el INE, estamos hablando de Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, presentaron una denuncia ante el INE para solicitar que se anulara el registro de Francisco García Cabeza de Vaca. El exgobernador, que ustedes recordarán, y si no, pues acá les doy el dato, el exgobernador también buscó representar al Frente Amplio por México, al PAN, PRI y PRD como candidato presidencial. Fue uno de los panistas que participó en este proceso ahí que hicieron en conjunto los partidos, pues al final no avanzó en el proceso, pero ya que no pudo, pues también busca esta candidatura como diputado. Cabeza de Vaca reaccionó el miércoles en su cuenta de Twitter, celebró más bien la decisión que toma el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón de votar, de respaldar pues su candidatura, y dice que va a seguir pues luchando por la construcción de México. Criticó, por ejemplo, que se están violentando los principios de presunción de inocencia y de legalidad y que esto pues deja un precedente alarmante. También fueron importantes los señalamientos que hizo Marco Cortés, el dirigente del PAN, porque en el mismo sentido dijo que la sala superior del Tribunal Electoral pues sienta un precedente y dijo: ya veremos si este criterio lo mantienen con el candidato a senador del régimen morenista en Tamaulipas, que además tiene una orden de extradición a Estados Unidos autorizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esa es la acusación que hace Marco Cortés. Es decir, para defender a García Cabeza de Vaca se va ahora en contra de un candidato del Partido Verde un candidato del Partido Verde en Tamaulipas. Y no es cualquier candidato. Marco Cortés se refirió a Eugenio Hernández Flores. Él es exgobernador de Tamaulipas, actualmente compite por un lugar en el Senado representando al Partido Verde. Y en su campaña pues se ha pronunciado en contra de García Cabeza de Vaca. Este candidato del Partido Verde dice que Cabeza de Vaca es el responsable de que permaneciera un tiempo privado de la libertad durante casi 6 años. Él fue acusado de lavado de dinero y peculado. Con esta cuestión de la orden de extradición, bueno, después de que lo detienen en 2017, las autoridades estadounidenses tramitaron una solicitud para extraditarlo y las autoridades también de Texas expropiaron 3 inmuebles de su propiedad. Y nada más pues recordar que Hernández Flores también fue presidente municipal de Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, y fue detenido en 2017 cuando Cabeza de Vaca todavía gobernaba allá Tamaulipas. En 2023 fue liberado por falta de pruebas y él ha dicho en sus redes sociales que ya fue juzgado, que fue procesado por el Estado, en la Federación, y que en ese momento fue cuando enfrentó un proceso de solicitud de extradición de Estados Unidos, pero dice que tiene plena confianza de que se va a proceder conforme a derecho, porque es improcedente, jurídicamente improcedente. Entonces, pues tienen esas acusaciones de parte del PAN y también pues la celebración que hace Morena, porque desde Morena celebraron la decisión del Tribunal Electoral de frenar la candidatura de Francisco García Cabeza de Vaca. Vamos también ahora con otro tema o más información que tiene que ver con otro expriista, un expriista del que ya no se había hablado en un rato,
Y es nada más y nada menos que el expresidente Enrique Peña Nieto. Esa es ya la información del jueves 18 de abril. Estamos llegando casi al final del semanal. Váyanos dejando por favor sus likes, sus comentarios. Y yo mientras les voy contando qué pasó con el expresidente Peña Nieto. Pues reapareció. Lo hizo a través de entrevistas, una serie de entrevistas que dio al periodista Mario Maldonado. Ya esa semana se empezó a difundir en redes sociales un fragmento, ¿no?, de una invitación a ver estas entrevistas. Bueno, pues desde el jueves ya se empieza a hablar más sobre esta serie de entrevistas que dio el expresidente a Mario Maldonado. ¿Qué es lo que dijo Peña Nieto? Que desde el mismo gobierno, empresarios y políticos intentaron derrocarlo para convocar a nuevas elecciones. Esto pues sí sería inédito, ¿no?, si se confirma. Y también confirmó que la Fiscalía General de la República tiene abiertos expedientes de investigación en su contra. Eso es una cita que retoma el diario El País de estas entrevistas, y dice: sé que la Fiscalía la tiene, es decir, una investigación, y le he dado seguimiento con mis abogados. La tienen congelada, no la han cerrado. Yo voy a presionar un poco para que la cierren, pero cuando haya pasado la elección presidencial. Antes no creo que la vayan a cerrar. Han de tenerlo por si se ofrece. También lo que revela Peña Nieto es que contactó al presidente López Obrador para agradecerle que no se prestara a un fraude electoral en 2018. En esta serie de entrevistas con el periodista Maldonado, declaró Peña Nieto que lo querían tal cual tirar de la silla presidencial a través de una especie de conspiración. También contó que platicó con el presidente el día en que se inauguró el primer tramo del tren interurbano México-Toluca. Ustedes recordarán, esta construcción comenzó en el sexenio del priista Peña Nieto, pero la dejó inconclusa. De acuerdo con el relato de Mario Maldonado, que fue citado por El País, esta conversación se hizo en WhatsApp a través del celular del ayudante personal de López Obrador, y en ella Peña Nieto pues le agradeció haberlo llamado demócrata por no haber sucumbido a las presiones de meterse en las elecciones del 2018. El presidente se pronunció, el presidente López Obrador, sobre este adelanto de las entrevistas, y dijo que las declaraciones del priista son importantes porque tiene todo el derecho de expresarse. Aclaró que él no habló con el expresidente hasta después de la elección, es decir, ya cuando fue presidente electo. Y pues sí destacan estas declaraciones, porque ya el presidente había comentado, el presidente López Obrador, que se había recibido una presión para apoyar, por ejemplo, a ciertos candidatos, ¿no?, a la elección en 2018. Por ejemplo, una cosa ahí que quiero destacar es que el expresidente Peña Nieto reconoce que un grupo de empresarios le sugirió apoyar al entonces candidato presidencial Ricardo Anaya en lugar de al aspirante priista, que era José Antonio Meade en esa ocasión, y que también en última instancia se le pidió buscar al empresario Carlos Slim para que fuera el candidato de una coalición entre el PAN y el PRI. Estos hechos, les decía, ya habían sido relatados por el presidente López Obrador desde febrero, pero pues es importante porque igual lo destacan. Entonces, para estar ahí al pendiente, les seguiremos informando qué otra cosa se sabe después de la publicación de estas entrevistas. Y vamos con otra información, con una cuestión electoral. Es nada más acá una invitación a que ustedes primero no se pierdan el debate, el post-debate, el análisis del debate de los candidatos a gobernar la Ciudad de México, porque el 21 de abril es cuando se realizará este debate, el domingo. Y pues nada más para que tengan ahí información importante. Después de analizar los datos que han transparentado los partidos políticos al Instituto Nacional Electoral,
Se sabe hasta el momento que la coalición del PAN, PRI y PRD, cuyo candidato a gobernar la Ciudad de México es Santiago Taboada, es la que ha destinado más recursos en gastos de campaña en diputaciones y alcaldías en la Ciudad de México. En segundo lugar está Movimiento Ciudadano y en tercer lugar los partidos Morena, el Partido Verde y PT. Vamos a ver un video que preparamos para ustedes con esta información de los gastos generales de los aspirantes a gobernar la Ciudad de México. Los tres partidos que respaldan a Santiago Taboada Cortina en la búsqueda de gobernar la Ciudad de México son los que más han gastado en propaganda, de acuerdo con los reportes difundidos por el Instituto Nacional Electoral el 15 de abril, es decir, a 46 días del inicio de la campaña electoral. La alianza del PAN, PRI y PRD ha gastado 21.821.136 pesos para promocionar la imagen de Taboada, es decir, ocupó el 45.4% de los 47.997.263 pesos utilizados en total por todos los partidos que buscan el mismo cargo en la capital. Los datos disponibles colocan en segundo lugar a Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano, con el 32.67% de total, pues al 15 de abril destinó 15.683.623 pesos en propaganda. En tanto, Morena, los partidos del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, que apoyan a Clara Brugada Molina, reportaron pagos por 10.492.503 pesos. La cifra representa 21.8% del total de los gastos transparentados al INE por la y los candidatos a jefes de gobierno. El rubro donde en total más dinero han destinado quienes aspiran a gobernar la Ciudad de México es el de propaganda en vía pública, algo que coincide con todas las lonas, papeles y cartones con sus rostros que en las últimas semanas tapizan avenidas y postes de la Ciudad de México. Para este rubro, Brugada, Taboada y Salomón Chertorivsky informaron de 22.639.639 pesos pagados, lo que representó el 47% de los 47.9 millones destinados en total al sumar los costos por operativos de la campaña, propaganda en medios impresos, salas de cine, para la reproducción de los mensajes para radio y TV, así como propaganda utilitaria en redes sociales, páginas de internet y propaganda en general. La campaña de Taboada, exalcalde de Benito Juárez, destaca porque destinó 70% de lo transparentado hasta el momento al INE en propaganda para la vía pública, es decir, 15.857.129 pesos. Le siguió Chertorivsky con 6.436.981 pesos, el 28%, y aunque lonas con su rostro también cubren diversas alcaldías, en último lugar está Clara Brugada, que reportó gastar 345.527 pesos, es decir, solo el 1.5% del total transparentado para este rubro. Aunque el panista Santiago Taboada y Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano encabezan los gastos en propaganda, encuestas los colocan con menos preferencias que la candidata morenista Clara Brugada. Por ejemplo, la medición de Encol, publicada el 21 de marzo, días después del primer debate electoral, dio a Clara Brugada el 55% de las preferencias, a Taboada el 40% y a Salomón Chertorivsky el 5%. Y también una información que ustedes deben conocer, tener presente previo a este debate capitalino, pues es las declaraciones que hace el día jueves Miguel Antonio Morales Cepeda, un militante activo del Partido Acción Nacional, quien en entrevista con los periodistas aseguró que el grupo que lidera Jorge Romero Herrera, exalcalde de Benito Juárez y coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, logró hacerse del control del PAN gracias a la falsificación de cédulas de afiliación para inflar el padrón a favor de su clan, como lo denominó, y que lo ha autodenominado los Ocean. Este grupo recibió su nombre por el lugar de la reunión en donde se reunían, que era una cantina ubicada en la avenida La Paz 48 en San Ángel.
Este grupo, es lo que señala el panista Miguel Antonio Morales, estaba conformado por Mauricio Tabe, actual alcalde de Miguel Hidalgo que busca su reelección, por Luis Mendoza Acevedo, diputado federal que está compitiendo por gobernar la alcaldía Benito Juárez, y Santiago Taboada, el candidato a jefe de gobierno por la coalición PAN, PRI y PRD. Vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista y ya saben, ustedes la pueden ver completa en el portal de Sin embargo al aire. Es importante para quien nos está escuchando que el grupo al que estamos definiendo se denominó a sí mismo los Ocean. Ellos se llamaron así porque se reunían en una cantina llamada Ocean Drive. Claro. Una cantina de mariscos llamada Ocean Drive que estaba en La Paz 48 en San Ángel. Ese grupillo de tramposos, digamos, que falsificaban afiliaciones para poder pues tener control del Partido Acción Nacional en la capital mexicana, tendría relevancia en dos sentidos. Hoy mismo, uno de los líderes de este grupo, que es Jorge Romero Herrera, puede llegar a ser el próximo presidente del PAN. El otro personaje es Santiago Taboada, que es el candidato del PAN, del PRIAN, a la capital de la República. Es decir, la crema innata, la actual crema innata del PAN, el sustento, el gordito, digamos, del PAN en la capital y posiblemente a nivel nacional, es un grupito de individuos que se reunían en una cantina para falsear afiliaciones y que ahora se ha apoderado básicamente del PAN. Ese grupo, a su vez, tiene otra vertiente, que es su relación directa con el cártel inmobiliario, o más bien, ellos son el cártel inmobiliario de acuerdo con las investigaciones que hay hasta el día de hoy. Por eso la importancia de lo que nos está narrando el día de hoy Antonio, porque se trata de la actual crema innata del PAN, Antonio. Sí, se volvió el establishment. Se volvió el establishment. Son los que, le decía Calderón, Felipe Calderón les llamaba los cadeneros, justamente porque eran los que abrían la puerta y dejaban entrar, ¿no? En las discotecas, claro, en este argot. Claro. Inflaron padrones para apoderarse del PAN, terminaron apoderándose del PAN. Yo te soy honesto, lo viví ahí, un poquito la plática es a los panistas que se acuerdan de aquellos tiempos. El PAN internamente vivía un mundo entre ser calderonista y, los de Fox ya venían de salida, o ser del Espino, yunquistas, y traían este tema. Entonces, lo más chistoso y lo que yo puedo compartir a la audiencia es estas cúpulas de poder que estaban peleando todo este mundo de estirones, aflojones, empujones y autosabotajes y todo lo que hacían entre ellos. Dejó la puerta abierta para que los chiquitos que controlábamos esas puertas y esos cajones, pues nos pudiéramos meter. Entonces esto lo entendió bastante bien Romero en su visión de liderazgo y lo entendieron los demás. Entonces, ¿es verdad que le decía que se hacía llamar Führer Jorge Romero Herrera? Esa era y perdón para la audiencia, era una rotunda mamada del taradazo de Luis Mendoza. Él le decía así. ¿Führer? Sí, claro. ¿Por qué? Porque en toda esta organización, yo lo veo así, en toda esta organización que se tenía que hacer, necesitaba ser precisa y cronológica. No podía fallar ninguna pieza del engrane. Porque donde fallara capacitación, pues ya no pasaba a la documentación. Y donde fallara el comité, o sea, los miembros del comité de la presidencia, pues fallaba ya ahí el engranaje, ¿no? Entonces, Jorge gozaba de una exigencia brutal para este tipo de cosas. Entonces, de ahí era un poquito la burla que venía de, no, pues el Führer. Pero de ahí se le quedó, de ahí se le quedó, de ahí se le quedó. Un ejemplo, alguna vez, y las personas, y no mentiré, y los que saben, sabrán, porque estuvieron en las juntas ahí en el Palacio de
en Plaza de la Constitución número 7, que es las oficinas de los diputados del PAN, entonces, en el Zócalo. Ajá, donde estaban los diputados. Sí. Sí, la entrevista completa la pueden ver en el canal de Sin embargo cuando terminen el semanal. Vamos llegando al día viernes. Ese día amanecimos en el portal web de Sin embargo con una información justamente sobre los panistas y los políticos acá en la Ciudad de México, sobre los gastos que han hecho para promocionarse rumbo a la elección de jefes de gobierno. Ya veían una primera parte, les compartimos hace un rato un video con información en general. Bueno, esta segunda parte de esta serie tiene que ver con el gasto en propaganda, la propaganda que colocan en la vía pública, al menos en la Ciudad de México. Quienes viven aquí no se salvan de ver en cada calle hasta 2 o 3 pendones con la cara de estos aspirantes a gobernar la Ciudad de México, colocados pues casi juntos. Hay muchos todavía que están colocados en puentes peatonales, aunque está prohibido que se coloquen ahí. Bueno, en la información que publicamos y que pueden encontrar en Sin embargo, pues menciona que precisamente el mayor gasto que han hecho, al menos la coalición PAN, PRI y PRD en propaganda, es específicamente en propaganda colocada en la vía pública. Por ejemplo, nada más ahí un dato: en 46 días de campaña, la alianza PAN-PRI-PRD ha destinado 32.934.000 pesos en propaganda de distintos tipos, pero la mayoría de estos recursos fueron para anuncios en la vía pública. En total, 16.225.000 pesos. Las cifras disponibles en el INE, actualizadas hasta el 15 de abril, muestran que el mayor beneficiado de esos anuncios colocados en las calles ha sido el panista Santiago Taboada, pues el 98% de los más de 16 millones de pesos usados en propaganda en la vía pública se usaron para promocionarlo. Algo que destaca ese texto de Sin embargo también es que todavía no hay información pues precisa de cuánto está gastando Morena y la alianza del Partido Verde y el Partido del Trabajo, porque también sus candidatos y candidatas a gobernar las alcaldías y a jefa de gobierno, Clara Brugada, pues también inundan las calles de la Ciudad de México, pero pues no transparentan más que este gasto de 345.000 pesos en pura propaganda en vía pública para Clara Brugada. Les decía, falta también saber cuánto están gastando para promocionar en específico a cada uno de sus candidatos a alcaldías y diputaciones. Entonces ahí tienen la información para que vean con otros ojos también el debate que se realizará este fin de semana de los candidatos y la candidata a gobernar la Ciudad de México. Ya nos vamos a despedir nada más con una actualización sobre esta cuestión, este tema entre México y Ecuador. Ya esta semana se dio a conocer que la Corte Internacional de Justicia fijó las fechas para realizar las primeras visitas públicas que tienen que ver con esta denuncia que hace México contra Ecuador. La primera visita se realizará el 30 de mayo y la segunda el 1 de junio. Primero va a hablar la parte mexicana y después, el segundo día, pues la parte de Ecuador, el gobierno ecuatoriano. Entonces, con esta información ya me despido. Yo los voy a leer ahí en sus comentarios y los voy a dejar con el promo, con una invitación a este post-debate electoral de la Ciudad de México, que ustedes puedan ver a Dulce Olvera, a Obed Rosas, a Meme Yamel y a Perla Velázquez haciendo el análisis pues, más puntual de lo que dijeron la candidata y los candidatos a gobernar la Ciudad de México. Con esto me despido y nos vemos la próxima semana aquí en El Semanal.